Bienvenidos a este cuarto capítulo de este podcast Consultando. En esta ocasión tenemos la fortuna de tener a la doctora Diana Amador, ginecóloga y obstetra, subespecialista en medicina materno-fetal, para abordar un tema que genera muchísimas dudas en las pacientes embarazadas. El día de hoy vamos a hablar de embarazos y de la importancia de los ultrasonidos que deben de ser realizados por el especialista correcto para diagnosticar de forma correcta las alteraciones del embarazo. Muchísimas gracias, Diana, por participar en este podcast. No, gracias a vos por la oportunidad de estar acá y pues te felicito por esta iniciativa del podcast que realmente va a aportar mucha información valiosa a las pacientes. Sí, la verdad es que estos podcasts están diseñados para que las dudas de esas pacientes que tienen en relación a temas específicos de ginecología o de temas relacionados a la consulta que nosotros damos, que pueden ser aclarados simplemente conversando con el especialista correcto. Y es por eso que para este tema en especial de ultrasonidos especializados en el embarazo quisimos contar con tu participación. Y solo para que la gente sepa o se ponga en contexto y entienda qué son esos ultrasonidos especiales que hace un médico materno-fetal, ¿qué es la medicina materno-fetal o qué hacen de diferente de un ginecólogo? Mira, esa es una pregunta realmente muy importante. El médico materno-fetal es un ginecólogo que luego hace una especialidad en medicina materno-fetal. Esta es una especialidad que dura 2 años y básicamente lo que estudiamos o lo que hacemos es ver a la mamá y al bebé como 2 pacientes independientes. Nos encargamos de ver todas las patologías que ocurren en el embarazo, tanto en la paciente como en el bebé, y pues también hacemos algunos estudios especiales que nos pueden aportar mucha información en esta etapa. Perfecto, o sea, no basta ser ginecólogo para saber que todo está bien en el embarazo, siempre es importante como tener ese apoyo adicional de ese profesional que estudió ese un poquito más para garantizar que el embarazo del paciente esté bien. Es correcto, toda paciente embarazada debería de ir al materno-fetal. Ok, y entiendo que ustedes hacen ultrasonidos especiales o específicos en dependencia de las semanas de gestación. ¿Cuáles son? Digamos, vamos a abordarlo por trimestre. Digamos que lo podemos dividir un embarazo en 3 momentos importantes, que sería el primer trimestre, que podría ser hasta la semana 13 semanas con 6 días, si no me equivoco. Después el segundo trimestre, que puede llegar hasta la semana 28, y después de la semana 28 en adelante un tercer trimestre. Entonces vamos a ir como te voy a ir preguntando en relación a cada uno de los ultrasonidos. En el primer trimestre, ¿qué es lo que se hace de importante de vigilancia en el embarazo? Ok, en el primer trimestre yo creo que todos los materno-fetales concordamos con esto. Se hace el ultrasonido más importante del embarazo, que es el que se llama tamizaje genético o tamizaje del primer trimestre. Este es un estudio que se hace entre las 11 y las 14 semanas, que nos aporta muchísima información. Nos aporta, número 1, la probabilidad que la paciente tiene de desarrollar preeclampsia, que es presión alta en el embarazo, la probabilidad que tiene la paciente de tener un parto prematuro o un parto antes de tiempo, la probabilidad de que el bebé tenga restricción de crecimiento, que tenga un síndrome, o también podemos detectar malformaciones tempranas. Entonces es un estudio súper completo que la verdad que nos da mucha información. Ok, ¿Y eso lo hacen solo con el ultrasonido o es necesario hacer algunas pruebas adicionales? Realmente este tamizaje se ingresa a una calculadora especial, es un programa que te pide varios acápites. El primer acápite pues son los datos básicos de la paciente, el nombre completo, el médico que lo refiere y su edad, porque la edad es muy importante en este estudio. El segundo acápite son los antecedentes de la paciente, si es diabética, si tiene hipertensión, lupus, síndrome antifosfolípido, inclusive pregunta cómo fue concebido el embarazo, si fue concebido de manera espontánea. Y el tercer acápite son los marcadores de ultrasonido que buscamos, que pues podemos verlos a detalle brevemente cuáles son. El cuarto acápite es la presión arterial, se toman 4 presiones arteriales, 2 en cada brazo. El quinto acápite son los marcadores bioquímicos, que son 2 exámenes en sangre que se deben de realizar. Y luego la calculadora toma todos estos datos y nos da los resultados. Ok, ¿y el paciente necesita alguna preparación especial para este estudio del primer trimestre? ¿Necesita Fíjate algo o conocer algo? Fíjate que lo que nosotros le pedimos a las pacientes es que estos 2 marcadores bioquímicos que se piden se realicen antes de llegar al estudio. El mejor momento para hacérselo es la semana 10.
Usualmente ya los ginecólogos que nos refieren las pacientes ya mandan estos resultados, pero también hay pacientes que a lo mejor se están viendo en el seguro, no se los van a realizar en su hospital, entonces acuden de manera particular a realizárselo y pues sí es un requisito fundamental hacerse estos 2 marcadores. Estos 2 marcadores es importante mencionar que no se realizan en cualquier lugar, se realizan acá en el hospital, en el laboratorio y también los realizan en el laboratorio Román, pero pues son los 2 únicos lugares donde lo realizan. Entonces sí es importante que traigan estos estudios en sangre, son estos 2 marcadores, pero aparte de eso pues ninguna preparación en particular, es un ultrasonido normal. Uh-huh. ¿Y cuáles son estos 2 marcadores que los pacientes tienen que llegar con el resultado? Okay. Por si alguien nos está viendo y dice, no, yo tengo que irme a hacer eso, pero no sé, mi médico no me mandó los marcadores. La manera más sencilla de decir en laboratorio es el DuoTest. DuoTest porque pues son 2, son el PAP-A y la beta-HCG. Aquí en laboratorio ya solo con que digan DuoTest ellos saben a qué examen se refieren. Uh-huh. Okay. Y en este primer ultrasonido existe una indicación especial o absolutamente todas las pacientes tienen que hacerlo. Estas pruebas son de tamizaje y el tamizaje pues es un estudio que se le debe hacer a toda la población, a población que creemos que está sana para poder detectar individuos con alguna enfermedad o alguna condición. Entonces al ser una prueba de tamizaje realmente todo el mundo se lo debería de hacer, no solo algunas pacientes en específico. No, a este momento nadie debería tener un embarazo sin sus estudios de tamizaje. Okay. Y en este primer ultrasonido o abordaje por el médico materno-fetal del embarazo, ¿qué es lo que buscan en el ultrasonido? O sea, ¿cuáles son las estructuras que a nosotros nos importa evaluar para conocer que el embarazo está bien? Mira, respecto a síndromes, son 4 marcadores los que utilizamos. Primero es la presencia o ausencia del hueso nasal. Ya que pues se ha visto que los bebés que tienen algunos síndromes no tienen huesito nasal. El segundo marcador que buscamos es la translucencia nucal. La translucencia nucal es un acúmulo de líquido que tenemos todos en etapa fetal. Nada más que se ha visto también que en los bebés con síndrome esta translucencia suele estar aumentada. Y luego buscamos 2 marcadores que se relacionan con el corazón, que son el ductus venoso y la tricúspide. El ductus venoso es un vasito en particular que se conecta directamente con el corazón, que solo está presente en vida fetal, y la tricúspide es una de las válvulas en el corazón. Entonces, estos son los 4 respecto a síndromes. Pero pues también buscamos, por ejemplo, para ver si la paciente tiene riesgo de desarrollar preeclampsia, las arterias uterinas. Para ver si la paciente tiene riesgo de tener un parto prematuro, medimos la longitud del cuello uterino. Y también en este estudio, como les comenté al inicio, buscamos malformaciones tempranas. Y es increíble que a estas semanas con un bebé tan pequeño nosotros podemos detectar un montón de cosas. Por ejemplo, en la cabeza, la ausencia de la línea media, entonces ya sospechas en una holoprosencefalia, ves integridad de la pared del tórax, integridad de la pared del abdomen, puedes ver defectos de las extremidades, porque realmente analizamos, es increíble el montón de cosas que analizamos en la cabeza: cerebro, cráneo, corazón, riñones, estómago, vejiga, extremidades, columna. Entonces pues realmente es un estudio que analiza un montón de cosas. Casi siempre cuando las pacientes llegan a hacérselo se quedan sorprendidos de la cantidad de cosas que buscamos en ese momento. ¿Y cuánto dura el examen? O sea, ¿cuánto tiempo les toma a ustedes? Porque realmente no es un estudio que pueda realizar cualquier médico. Tiene que ser específicamente un médico materno-fetal que sepa lo que va a buscar y cómo se ve la parte anormal. Porque pues, digamos que me pones a mí, o sea, que yo no estoy tan acostumbrado a este tipo de cosas. Para mí, yo voy a ver un bebecito que se ve prácticamente normal, pero pues no le voy a buscar todo lo que le busca un médico materno-fetal. Fíjate que en promedio lo que nos dilatamos es 1 hora. Una hora por estudio. 1 hora por estudio, sí, 1 hora. Es el estudio que es el más largo, pues, porque aparte de eso son varios pasos. Primero la paciente se debe de pesar, se debe de tallar, tomarle las presiones, hacer la parte del ultrasonido. Hay una parte del ultrasonido que se realiza vía abdominal, la otra vaginal. Aparte de eso hay que hacer el cálculo en el programa, entonces pues sí es por lo menos 1 hora.
¿Y eso es seguro? ¿Duele para el paciente? 100% seguro, el ultrasonido son ondas de sonido, no es rayo X, entonces es totalmente seguro de realizarse, no debe de ser doloroso del todo. Hacemos una parte que hay ultrasonido vaginal, pero pues esto tampoco tiene por qué ser doloroso. Ok, y una vez que tenés un resultado anormal, ¿es un diagnóstico 100% preciso o hay que hacer pruebas adicionales en caso de sospecha? Estos estudios de tamizaje, la sensibilidad es alta, es del 95%, es decir, detectan al 95% de los bebés que tienen alguna enfermedad, pero no son diagnósticos. O sea, existe la probabilidad de que lo tengas. Para hacer diagnóstico únicamente son pruebas invasivas, pues donde se estudia directamente el ADN de bebé. Pero pues sí nos orientan bastante, logramos detectar bastante a los bebés que tienen algún problema. Ok, entonces si una paciente en el primer trimestre estuvo todo bien, puede decir en términos generales que su embarazo tiene alta probabilidad de transcurrir normal. Así es, correcto. Uh-huh. Alta probabilidad, lo cual no es una Así es, certeza no, tampoco, sí. pues porque todo cambia, y más en obstetricia. Sí. Y ya después de ese primer ultrasonido, el primer abordaje donde vieron las principales estructuras, en el segundo trimestre existe una evaluación adicional, hay algo que hacer. Así es. En el segundo trimestre hacemos un estudio que se llama estructural, o la gente también le dice el anatómico. Este se realiza entre las 18 a las 24 semanas. A mí en particular me gusta realizarlo entre las 22 y 24 semanas, que el bebé está un poquito más grande. Y aquí hacemos un estudio anatómico más detallado. Aquí ya, por ejemplo, en la cabecita no solo vemos que estén presentes los plexos coroideos, que son las dos estructuras blancas que se ven en el primer trimestre. Ya aquí ya buscamos varias estructuras del cerebro y también medimos varias estructuras que son muy importantes. Entonces, en este estudio del segundo trimestre se valoran mucho estructuras que aún no están presentes en el primer trimestre, y también ya tenemos varios parámetros de referencia de normalidad que hay que medir. Aquí en este estudio, por ejemplo, en la cabeza vemos el cerebelo, que es el que se encarga de función motora, de todo, de la motora gruesa sobre todo. Buscamos pliegue nucal, los ventrículos, que son los que se asocian a enfermedades como la hidrocefalia. Buscamos corazón a detalle. En el primer trimestre vemos brevemente corazón, pero aquí ya tenemos un corazón más grande que nos permite detectar malformaciones. Ya los riñones en el primer trimestre vemos que están presentes, pero en este trimestre medimos unas estructuras que se llaman pelvises renales. Y es un estudio un poco más detallado en un bebé más grande. Entonces, pues, también es súper importante. Sí, en un bebé que también terminó de madurar sus órganos. Así Entonces, es. pues cambia y por eso no se mide lo mismo en el primero que en el segundo, creería yo. Así es, así es. Y en ese ultrasonido del segundo trimestre, los pacientes necesitan o también una prueba en sangre o nada más se hace No, esto. ya con este ultrasonido del segundo trimestre solo es el ultrasonido. Y ya no lo ingresamos a una calculadora especial como en el primer trimestre. Básicamente analizamos estructuras. Y otra cosa que se me olvidó mencionarte es que en reforzamos el riesgo de un parto prematuro. Okay. Hay algo que se llama una enfermedad que se llama incompetencia ismicocervical, en la que el cuello, como lo dice su nombre, así les explico yo a mis pacientes, el cuello no es competente para tener un embarazo. Entonces empieza a hacerse chiquito y esta enfermedad usualmente inicia en la semana 16. Entonces, cuando nosotros hacemos el estructural, ahí ya podemos lograr detectar eso y también tomar acciones para prevenir que se dé un parto prematuro. Y lo otro es que en este ultrasonido también reforzamos la búsqueda de marcadores de ultrasonido que nos sugieran que el bebé puede tener un síndrome. Aquí son pues los marcadores del segundo trimestre, cambian un poquito en relación al primer trimestre, son más. No es tan sensible como el del primer trimestre, pero igual también pues aporta mucha información importante. Y hasta ahora hemos estado hablando bastante de mamá y bebé, pero existe un órgano súper importante en el embarazo que se llama placenta, que es digamos como el tercer componente de un embarazo saludable. Y a partir de este segundo trimestre se puede comenzar a evaluar más o menos. Sí, en lo que valoramos mucho para ver cómo está la placenta son las arterias uterinas. Las arterias uterinas son las arterias de la mamá que irrigan el útero. Entonces, las arterias uterinas nos aportan mucha información de cómo está funcionando la placenta. Y pues en el tercer trimestre, para no adelantarme, obtenemos aún más información de ella. ¿Y la posición es importante?
Fíjate que la posición, bueno, esto es una excelente pregunta, la valoramos en este trimestre, dónde está ubicada, puede tener distintas ubicaciones, anterior, fúndica, posterior, pero sobre todo es muy importante en las pacientes que tienen múltiples embarazos o que han tenido múltiples cesáreas, que la placenta puede tener una inserción anómala. Entonces, esa es una de las cosas que valoramos también, que esté en una adecuada posición. Uh-huh. Ok, sí. Hay enfermedades incluso relacionadas a la placenta durante el embarazo que pueden tal vez no causar un daño al bebé, Uh-huh. pero sí pueden causar un daño o una hemorragia a la mamá, Sí, que claro. puede poner en riesgo, pues tal vez no nació antes de tiempo por la longitud del cuello, pero sí Uh-huh. nació antes de tiempo porque la mamá tuvo una hemorragia, porque Así la es. placenta estaba como mal. Uh-huh. Entonces creo que es importante que en este ultrasonido es cuando se detectan ese tipo, Sí, es cuando comienzan a la sospecha, sospecharse. exacto, la sospecha y ya luego se confirma un poquito más adelante, pero sí ahí hacemos ese enfoque especial en placenta. Y también vemos otros detalles pues que uno no los menciona tanto, pero se valora la inserción del cordón umbilical a la placenta. Ahí a veces hay inserciones que están en los extremos de la placenta o hay inserciones sobre una membranita o inserciones sobre el cuello del útero. Entonces son otras cosas que también pues valoramos. Sumamente importante. Uh-huh. Y este sí es, ya es específico solo para aquellos pacientes que tuvieron alterado el del primer trimestre, o también se aplica para todos los pacientes. Igualmente todas las pacientes lo deberían de tener, sí, porque se buscan cosas que no vimos en el primer trimestre, porque todavía no pueden ser vistas. Entonces, por ejemplo, en el primer trimestre vemos brevemente la espalda, pero en el segundo trimestre es donde podemos detectar las espinas bífidas. Entonces, Okay. es un momento donde es fundamental que todas las pacientes se lo realicen. Lo otro es que hay muchas enfermedades en el bebé que son evolutivas, entonces son progresivas. Vos ves a un bebé tal vez a las 16 semanas lo viste bien y ya en el ultrasonido estructural a las 22 ya le ves que tiene, por ejemplo, ventriculomegalia. O sea que Entonces, o sea, mi paciente puede tener un ultrasonido normal al principio, uh-huh. y eso no descarta que el bebé vaya a tener algo, y eso se identifica hasta el segundo Así trimestre. es, así es. Ya en el segundo trimestre es donde podemos ver con más detalle las estructuras y ahí es donde usualmente se detectan malformaciones más detalladas, más difíciles de ver en el primer trimestre. Ah, ok, Uh-huh. porque están más grandes el órgano. Exacto, están más grandes. Ok. Y bueno, ya qué tipo de información, pues nos da muchísima información Sí. este tipo. Y también alguna recomendación para aparte de que a vos te gusta hacerlo a las 22 semanas, alguna otra Sí, recomendación fíjate para que los pacientes. la edad gestacional es muy importante. A las pacientes, cuando les decís entre las 18 y las 24, les gusta hacérselo a las 18, porque ya quieren, o sea, genera un estrés, ansiedad de que será que mi bebé está bien, a cuándo voy a ir a la cita. Pero la diferencia entre un bebé de 18 semanas a uno de 22 es abismal, o sea, sobre todo con el corazón. El corazón se mira totalmente a detalle, a las 22 semanas se mira súper bien. Y el corazón es una de las áreas donde hacemos mucho énfasis en el estructural. Entonces, primera recomendación sería realizarse el estructural entre las 22 y 24 semanas. Y pues realmente no hay ninguna recomendación en específico. También es un estudio que tarda aproximadamente 1 hora. No duele. No duele, no es invasivo. Aquí también hacen un ultrasonido por vagina, o ya solo abdomen. También hacemos el ultrasonido transvaginal, que es para ver la longitud del cuello. Ah, eso es para parto pretérmino. Parto pretérmino, así es. Ok, es otro marcador. Y bueno, en este ultrasonido pues realmente lo importante es ver que todo esté bien. Y así dice que si está bien, ya esperamos que el bebé Así no es. tenga ninguna Así complicación, o es. todavía tenemos chance de... Aquí ya en este trimestre ya descartarías que el bebé tenga una malformación como tal, sí, una malformación, pero pues siempre hay otros problemas que pueden haber en el bebé más adelante, que es por lo cual se realiza el tercer ultrasonido. Ok, ya. Y ese tercer ultrasonido, y que ya es el último especial, digamos, porque bueno, todos los ultrasonidos son especiales durante el Sí. embarazo porque podemos evaluar al bebé y distintas cosas, pero digamos que los más enfocados en bienestar fetal son estos Así tres. es. Este sería como el último durante el embarazo, y está enfocado en qué, porque si ya viste en Sí. principio que no
no sospechas un síndrome, si en el segundo viste que todo está normal, ¿para qué me hago un tercero? Me va a preguntar el paciente, o es una duda que tienen muchas de nuestras pacientes. Yo siempre les digo a las pacientes que en el primer trimestre el bebé se desarrolla, en el segundo trimestre el bebé crece y en el tercer trimestre el bebé engorda. Es cuando gana peso, la mitad del peso del bebé se alcanza en el tercer trimestre. Entonces, como es en la etapa donde mayor peso alcanza el bebé, es también donde empiezan a ver los defectos en el crecimiento fetal, pues que empieza a presentarse, por ejemplo, una enfermedad que se llama restricción de crecimiento, donde el bebé pues no alcanza su potencial genético, no engorda o no gana peso como tiene que ganar. Entonces, solo para que nuestros pacientes entiendan, es digamos, un bebé que venía programado para pesar 5 libras, digamos que no alcanza las 5 libras y se queda en 3. Eso sería la traducción simple de una restricción. Así es, correcto. Un bebé que a lo mejor sus papás son altos, son papás de personas altas ambos y van a tener un bebé grandote, pero el bebé entonces de repente sale un bebé chiquito de 5 libras, y no es porque genéticamente está alterado. Exacto, y no es porque genéticamente está alterado, sino que algo sucedió adentro del útero que no permitió que alcanzara su potencial genético. Ok, interesante. ¿Y qué es lo que, pues, en este tipo de pacientes, usualmente, qué es lo que pasa? ¿Por qué el bebé no alcanza? Tiene que ver mucho con las arterias uterinas. Las arterias uterinas, nosotros las mencionamos primero, segundo, tercer trimestre, son las que irrigan el útero. En palabras sencillas, pues ya que esto está dirigido a pacientes, yo siempre les digo, las arterias uterinas son chiquitas y en el embarazo tienen que pasar de ser chiquitas a ser grandes. En algunas pacientes este paso de ser chiquitas a ser grandes no se da y eso ocasiona un montón de cambios y básicamente fallo en la placenta. Eso te puede conllevar a preeclampsia o también te puede conllevar a tener un bebé con restricción de crecimiento, que es un bebé que no está recibiendo suficientes nutrientes, pues suficiente sangre proveniente de la placenta, o está pasando con más dificultad. Entonces, básicamente en este tercer ultrasonido, en el tercer trimestre, lo que buscamos es qué bebé se nos está quedando atrás con el crecimiento. ¿Cuándo hacerlo? Es se puede hacer en cualquier momento del tercer trimestre. La recomendación que ha ido cambiando con el tiempo, la más reciente, es que se haga ya cercano al término, porque se ha visto que muchos bebés están haciendo restricciones a las 35, 36, 37 semanas. Y la importancia de esto radica en que si vos tenés un bebé con una restricción de crecimiento, su nacimiento no va a ser cuando el bebé quiera, pues, o no va a ser hasta las 40 semanas. A veces estos bebés tienen que nacer antes de tiempo. Entonces, por eso es que están ahí también cambiando la recomendación de que este estudio ya se haga 34 o 36 semanas. Sí, yo me acuerdo todavía cuando yo estudié ginecología, comenzaban desde las 28, exacto, 32. Exacto, todavía yo también así, hasta hace poco así lo hacíamos, ya de 28 a 32 semanas se mandaba. Que también pues lo ideal sería tener un ultrasonido entre las 28 y las 32 y un último entre las 34 y las 36. No, en un mundo ideal debería ser seriado, pues, o sea, para tener una curva completa. Sí, exacto. Sí, lo que pasa es que acá, bueno, y en otros países también los ginecólogos, los obstetras, muchos realizan ultrasonidos también. Entonces, el obstetra que está entrenado en hacer ultrasonidos puede detectar fácilmente, este crecimiento me está llamando la atención o me dio más pequeño que otras veces, entonces ahí ya nos lo refieren nuevamente. Ok, y bueno, ya en esto, digamos, yo ginecólogo, incluso ya los nuevos ultrasonidos tienen esto de inteligencia artificial y te ayudan como a que el peso sea cada vez más preciso y ya tenés una estimación del peso y ya estás viendo que tu bebé se está quedando más chiquito de lo que debería, no creció tanto. Y bueno, ya sería responsable que yo como ginecólogo, que ya sé calcular un peso, que ya veo que el bebé se está quedando chiquito, pues ya lo mande con alguien que tiene una capacidad resolutiva o de diagnóstico un poco mayor, porque no es nada más el peso. Así es. Entiendo que en la restricción de crecimiento, es como la causa es que la placenta no está pues funcionando de manera adecuada, pueden evaluar algunas estructuras que predicen más o menos cuándo debería de nacer el bebé. Explícanos un poquito más de eso. En este ultrasonido del tercer trimestre hacemos algo que se llama flujometría Doppler. La flujometría Doppler lo que valora es los flujos de sangre del bebé y de la placenta y de la mamá.
Entonces, en cuanto a la placenta y mamá, valoramos las arterias uterinas. En el bebé valoramos 3 vasos que nos sugieren básicamente si bebé está bien o no. Es lo único que te puede decir si un bebé tiene adecuada vitalidad, si un bebé no está bajo estrés, no está bajo hipoxia. Por ejemplo, de las cosas que valoramos es una arteria en la cabeza que se llama arteria cerebral media. La arteria cerebral media, en palabras sencillas, lo que te traduce es que la sangre está llegando con suficiente, o sea, el bebé está recibiendo suficiente oxigenación. Valoramos también la arteria umbilical, que te aporta mucha información respecto a placenta y bebé, la relación de bebé-placenta. Y valoramos también el ductus venoso, que es el vasito que valoramos también en el primer trimestre. Uh-huh. El ductus venoso es un vaso que durante el embarazo nos aporta mucha información. Este vasito solo está presente en la vida fetal, se cierra después de que nacemos. Y es una manera indirecta de saber cómo está funcionando el corazón del bebé. Entonces, en dependencia de si tenemos o no alterado un flujo, es el momento en el que el bebé debe nacer. Entonces, por eso es que es importante que si yo en mi consulta soy ginecobstetra y detecto que un bebé no está tan grande o no tiene el peso que debería tener, referirlo para que se haga este Doppler. Porque también, en dependencia del flujo que esté alterado, te puede predecir, por ejemplo, mortalidad en las próximas horas. En el caso de tener un ductus alterado, sabes que es un bebé que puede fallecer en las próximas 24 o 48 horas. Entonces, pues sí, es muy importante que detecte un bebé pequeño y refiero a que me digan cómo están los flujos de sangre. Ahora, existe la posibilidad también de que yo tenga un bebé pequeño, pero todo está bien. Okay. Y ahí entra la genética, ¿verdad? Si yo soy chiquita, mi pareja es chiquita, no espero tener un gran bebé. Claro. Entonces, pues también nos sirve para hacer esa diferencia de mi bebé se está quedando pequeño porque está enfermo o mi bebé está pequeño porque yo soy chiquita y voy a tener un bebé chiquito. Sí, claro, eso es una diferencia bien importante, sí, porque no es lo mismo. Así es. Pues para el bebé y para el pronóstico, porque lo que pasa durante el embarazo realmente tiene un impacto hasta en la edad adulta de ese bebé. Uh-huh. O sea, los bebés que nacen con alguna enfermedad propia, como una restricción, digamos, a la larga son bebés que están más predispuestos a enfermedades crónicas. Uh-huh. Entonces, la detección oportuna pues puede garantizar una vida adulta un poco más saludable, digamos, desde este punto de vista. Y ahorita que decías de esas mediciones de vasos que se hacen ya sea a bebé y a mamá, la gente gusta mucho de hacer una que se llama prueba sin estrés. ¿Es lo mismo? ¿Una es mejor que otra? Fíjate que la prueba sin estrés, el NST, es una prueba que se utilizaba muchísimo antes, que básicamente lo que valora es la frecuencia del bebé por 20 minutos y si tiene movimientos fetales, movimientos pues en general o no. Y valora pues también otras cosas como si la paciente tiene actividad uterina o no. Sin embargo, se ha visto pues que el NST tiene una sensibilidad muy baja, es decir, que un NST te salga, un monitoreo fetal, una prueba sin estrés te salga normal, no te garantiza que el bebé esté bien. Pero sí, cuando sale alterada es probable que tenga algo, pero no puedes garantizar que un bebé está bien solo con una prueba sin estrés. ¿Y si lo puedo hacer con una flujometría Doppler? Doppler? Con la flujometría Doppler sí te puedes quedar tranquilo si bebé está bien o no. O sea, si tu Doppler está normal, te quedas tranquilo que tu bebé está bien, le está llegando suficiente flujo a la cabeza, suficiente flujo al cuerpo, suficiente flujo al corazón, con eso te quedas tranquilo. Con una prueba sin estrés no te puedes quedar tranquilo. Ya la prueba sin estrés, que es el mismo aparato, eso solo sirve o se utiliza pues en casos que pues realmente no tengas el recurso para hacerte una flujometría Doppler. O que no tengas el personal entrenado. O que no tengas el personal entrenado, correcto. Si vos no tenés personal en tu hospital o estás en algún departamento y lo que tenés al alcance es una prueba sin estrés, excelente, hace eso. Pero si tenés a la mano cómo hacer una flujometría Doppler, pues la flujometría Doppler es superior. Ya el monitoreo, para lo que nos sirve es para el monitoreo intraparto, que ahí intraparto ya el Doppler no sirve, pues ya pierde su sensibilidad y lo que no funciona es la prueba, el monitoreo fetal. Ok, y la gente les preocupa, a los pacientes les preocupa
el tema del líquido amniótico. Ujú. ¿En qué momento se evalúa esto? Fíjate que el líquido amniótico nosotros lo valoramos en todos los ultrasonidos. Desde el primer trimestre vos valorás, nosotros hacemos valoración cualitativa y cuantitativa. Cualitativa, nosotros en el primer trimestre vemos un bebé que está moviéndose, que tiene alrededor un montón de líquido. No lo medimos específicamente, pero sí vemos que tiene suficiente líquido alrededor. Pero ya en el segundo trimestre, tercer trimestre se mide el líquido. Y es parte de la exploración, pues también, ver cómo está la producción de líquido. Porque si el líquido está disminuido ya habla de que tal vez el bebé no está bien o la mamá Exacto, fíjate que si el líquido está disminuido, pensás, número uno, algún problema en el riñón del bebé que está haciendo que no produzca orina. O pues también puedes pensar que si el líquido está disminuido, que la paciente tuvo una ruptura de membranas y no se dio cuenta, o es una ruptura está sacando gotitas, la paciente lo confunde con moco, por ejemplo, y no se ha dado cuenta y realmente es que rompió fuente, pues en palabras sencillas. O también puedes pensar que es una falla placentaria, porque la placenta participa en la producción de líquido. Entonces, alteraciones en el líquido amniótico pues también pueden ser un sinnúmero de cosas. Ok, Uh-huh. y toda la gente piensa en cuando se disminuye el líquido. Pero ¿qué pasa si el líquido está aumentado? ¿Es normal también? Nosotros tenemos nuestros rangos de referencia. Hay dos cosas que se utilizan: el diámetro vertical máximo, que es el que está recomendado en toda la guía, donde valoramos el abdomen con 4 cuadrantes, y en el cuadrante donde vemos más líquido, ese es el que tomamos. Sin embargo, hay también el famoso ILA, el índice de líquido amniótico, que es como el más conocido, donde ahí se miden los 4 cuadrantes. Entonces, si es el diámetro vertical máximo, que es un cuadrante, lo normal es de 2 a 8, y en el ILA de 5 a 25. Esos son lo que está establecido en nuestro país. Obviamente, ya tener un líquido por arriba de 25 nunca es normal. Ahí ya pensamos en otras cosas. Pensamos, por ejemplo, que el bebé puede tener una malformación en el esófago, no tenga esófago bebé, no está tragando, entonces hay mucho líquido. O podemos pensar también en que es una paciente que es diabética, que esto se asocia a polidramnios, pues que es como se llama el aumento en la cantidad de líquido. Entonces, pues definitivamente el líquido es muy importante. O sea, aún con el ultrasonido puedes diagnosticar enfermedad en la mamá o sospecharla. Sí, exacto, sospecharla. Es algo que te sugiere altamente que la paciente es diabética, bebés grandes con mucho líquido. Sí, eso es altamente sugestivo de una mamá diabética descompensada, además. Uh-huh. Sí, porque si estuviera así, Sí. entiendo. Ok, ¿qué consejo le darías a esa paciente embarazada o que está buscando embarazo? Uh-huh. Porque, o sea, lo ideal es que las pacientes tengan una consulta preconcepcional, Uh-huh. que creo que eso da para otro capítulo, Sí, sí, porque la consulta preconcepcional es Sí. importante, pero a esa paciente que ya está por embarazarse, se acaba de dar cuenta, ¿cuál sería tu consejo? Algo que a mí siempre me gusta recalcar es que las pacientes pueden tener su ginecólogo y solo acudir con nosotros a estos estudios especiales. No es que vos en tu embarazo pues te lo tiene que ver un materno fetal sí o sí. En la ginecología depende mucho de la relación que vos tengas con tu ginecólogo, con quién te sentís cómodo, con quién te sentís a gusto, en quién confías. Entonces vos te puedes quedar con tu ginecólogo todo el embarazo, pero sí es importante que estos estudios te los hagas. Recordar que son 3 momentos donde tenés que ir al materno fetal. Si por alguna razón no te envían, buscar cómo realizártelo, no dejar pasar sobre todo el ultrasonido del primer trimestre. Fíjate que algo que no mencionamos, que antes de que terminemos me gustaría recalcar, ¿para qué nos hacemos estos estudios? Por ejemplo, el primer trimestre, si yo detecto que la paciente tiene alto riesgo de tener preeclampsia, yo puedo hacer algunas intervenciones para prevenir que la paciente tenga preeclampsia. Si yo detecto que tiene alto riesgo de restricción, tomar algunas intervenciones para hacer que esta no se presente. Entonces, sí es muy importante pues que tengan su ginecólogo, pero siempre acudan a realizarse estos estudios, sobre todo el tamizaje del primer trimestre. Todos tienen su importancia, pero pues idealmente acudir desde el primer trimestre, 12 semanas es la mejor semana para realizárselo, y hacerse estos estudios, no dejarlos pasar. Okay. Y solo creo que esto no lo mencionamos y es sumamente importante. La edad gestacional, porque hablamos mucho de edad gestacional y las hablamos en semanas. ¿Qué preferís vos como médico materno fetal para calcular edad gestacional? ¿El primer ultrasonido que se hizo al paciente o la fecha de última regla?
Mira, el tamizaje del primer trimestre de los beneficios que tiene es que te aporta la edad más exacta. O sea, la fecha de última regla, yo les explico a las pacientes que es un estimado asumiendo que estás ovulando en el día 14, o sea, pero no sabes si ovulaste ese día, no sabes qué día quedaste embarazada. En cambio, en el ultrasonido del primer trimestre, que se hace entre las 11 y las 14, es la medida exacta. Todos los bebés medimos lo mismo en ese momento. Entonces, es el mejor momento para saber cuántas semanas tenés, cuándo es tu fecha probable de parto. Entonces, definitivamente, pues si contás con un ultrasonido del primer trimestre, la regla no tiene validez, pues no tiene utilidad. Cada vez se usa menos. Cada vez se Realmente usa menos, así es. el avance en la tecnología, porque realmente lo que vemos ahora por ultrasonido no es lo mismo que veían hace 30, Así 40 es. años. O sea, Así es. la medicina ha venido cambiando y de tal forma que las nuevas tecnologías brindan mucha información tanto a nosotros como a los pacientes, Ujú. porque ahora los nuevos ultrasonidos hasta saben cómo va a nacer, cuál va a ser la cara específica del bebé. Sí, O sea, esos ultrasonidos 4D. sí. Entonces, son realmente importantes. Y qué bueno que puedas compartir todas estas recomendaciones o experiencias o explicaciones, porque el paciente siempre necesita la información en relación a cómo cuidar bien su embarazo. Y es cierto que en el día a día a veces no tenemos los 50 minutos que necesitamos para explicar al paciente todo lo que queremos. Ujú. Entonces estos espacios están diseñados para que el paciente pueda escucharlo y más o menos darse una idea de de cómo es la importancia de que acudan al médico Ujú. correcto, en este caso al médico materno-fetal, para hacer estos 3 estudios específicamente. Así es. Así que muchísimas gracias por participar en este cuarto episodio y ha sido un gusto tenerte aquí A vos con por la nosotros. invitación, muchas gracias.